Aleluya. Apocalipsis capítulo 12. ¿Cuántos creen que estamos viviendo en tiempos del Apocalipsis? Amén. Pongan mucha atención, porque estos tiempos que el Apocalipsis está presentando son tiempos, como Pablo decía, tiempos difíciles, tiempos peligrosos. Tenemos que estar preparados. Amén. Todo el servicio para mí fue una confirmación de esta palabra, de esa predicación. Tenemos que estar bien preparados, como el ejército del Señor, en estos últimos 10 años del siglo. Amén. Son los últimos 10 años del siglo, la última década del siglo. Usted se tiene que preparar. Debe ser un cristiano bien preparado, porque está viviendo tiempos muy importantes, hermano. Estamos viviendo tiempos muy importantes en la historia humana, muy importantes en la historia de la iglesia, muy importantes en el terreno espiritual. Son tiempos importantes. A usted y a mí nos tocó el privilegio de vivir estos tiempos. Quizá muchos de esos cristianos de hoy en día quisieran haber vivido en otros tiempos, en tiempos pasados, quizá en tiempos con menos avance tecnológico, o en tiempos que consideraron más reposados. Pero sabe una cosa, estos tiempos son unos tiempos gloriosos, unos tiempos muy importantes, tiempos en que el Señor se va a manifestar fuertemente. ¿Cuántos creen que el Señor se está manifestando fuertemente hoy en día? Viendo el otro lado de la moneda, ¿cuántos creen que Satanás se está manifestando poderosamente en ese tiempo? Son dos ejércitos, amén. Son dos lados de una moneda, dos lados de una verdad. Así como Dios se está manifestando fuertemente, el enemigo también se está manifestando fuertemente. La Biblia dice, fíjate muy bien lo que la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 12. Quiero decirte, yo creo y yo enseño de esta manera. Apocalipsis capítulo 12 habla mucho acerca del tiempo de la gran tribulación. Yo creo firmemente en mi corazón, tal vez alguien pudiera diferir conmigo de esta creencia. No puede ser una diferencia que vaya a separarnos, pero yo creo que el Señor va a unificar esta posible diferencia que muchos cristianos pudieran tener, de que crean que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Yo creo que la iglesia no debe pasar por ninguna gran tribulación. La gran tribulación no está preparada para la iglesia, porque para la iglesia está preparada el arrebatamiento. El Señor Jesucristo arrebata a su iglesia, y esto va a suceder muy pronto. Pero con arrebatamiento o sin arrebatamiento, usted tiene que estar preparado. No porque usted crea en el arrebatamiento, usted no se va a preparar. O no porque usted crea en el arrebatamiento igual que yo, la lucha espiritual, no, usted no la va a enfrentar. Usted va a enfrentar una lucha espiritual, y una lucha espiritual fuerte. Sí, en Apocalipsis capítulo 12 está hablando de tiempos después del arrebatamiento, en tiempos de la lucha espiritual. Pero déjame repetirte lo que dice la Escritura en el versículo 12. Lo tienes. Apocalipsis 12:12 dice: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¿Quién ya llegó al cielo? ¿Ya llegaste al cielo? ¿Estás morando en el cielo? Todavía no, ¿verdad? Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Ya quiero estar en el cielo. Sí, es un deseo genuino, un deseo de todo cristiano estar allí. Pero mientras tú no estás en el cielo, tú estás aquí en la tierra. Amén. Dice así: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene que poco tiempo. ¿Tú crees que el enemigo sabe hoy en día que tiene poco tiempo? ¿Tú crees que el enemigo está bien descansado en algunas islas, tomando vacaciones, en las islas de Hawái o en algún lugar así, tomando vacaciones?
Satanás no, Satanás sabe que tiene poco tiempo. En el tiempo de la gran tribulación sabrá que tendrá menos tiempo que el que tiene todavía ahorita. Pero esto no quiere decir que no esté atacando hoy en día. Satanás está atacando hoy en día. Fíjate lo que dice. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. ¿Sabes de quién está hablando? Está hablando del pueblo de Israel. No voy a enfatizar mucho acerca de esta profecía, pero está hablando acerca del pueblo de Israel. Y le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a un lugar donde es sustentada por un tiempo, y tiempos y la mitad de un tiempo. Esta expresión un tiempo se refiere a un año. Viendo todo el estudio de Daniel y Apocalipsis, aprenderías que un tiempo se refiere al tiempo de un año. Tiempos se refiere a 2 años, así que tiempos y la mitad de un tiempo son 3 años y medio. Son los 3 últimos años y medio de los 7 años de la gran tribulación, donde fuertemente va a haber un ataque satánico fuerte, más fuerte que nunca. La serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada. ¿Por qué? Por el río. ¿Recuerdas cómo el enemigo en Isaías, el enemigo siempre hace eso? Dice que el enemigo viene como un río, pero Jehová levantará bandera sobre nosotros. Jehová levantará bandera en su espíritu con victoria con nosotros. Amén. Satanás viene como un río, Satanás es como un río, Satanás ataca como un río desbordado, pero sin embargo hay victoria en el reino de Dios. Esto quiero que te lo dejes bien claro en tu mente. Ninguno de los cristianos que entiende la palabra del Señor teme a los ataques del maligno, porque sabe que tenemos victoria en el Señor Jesucristo. El Señor lo dijo: en el mundo tenéis tribulación, mas confiad, yo he vencido al mundo. Debe darte alegría, debe darte felicidad, que tú eres parte del equipo ganador. Eres parte del partido ganador. Estamos jugando como en un partido de fútbol, pero al final tú ya sabes quién va a ganar. Va a ganar el partido de Jesucristo. Si tú estás en el partido de Jesucristo, tú estás del lado de los ganadores. Amén. ¿A quién le gusta estar del lado de los perdedores? Ah, gloria a Dios. Aleluya. Cayó la hermana. Amén. A ninguno nos gusta estar del lado de los perdedores. Amén. Sí, estos son trucos, ¿verdad? Porque parece que como que va a estar algo positivo. Hablas con mucho ánimo, pero hablas algo negativo. ¿Sabes una cosa? A ninguno nos gusta estar del lado de los perdedores. A ninguno. Levante las manos los que todavía son partidarios del fútbol. ¡Ay, con confianza, hombre! Ahí están algunos mentirosos todavía. No, levante las manos bien los que son partidarios del fútbol. A ver, ¿a cuál le vas, hermano? Levante las manos los que le van a las Chivas. ¿Sí? ¿A cuál otro equipo le van? ¿Sabe? Muchos le van al partido de su ciudad porque es el partido de su ciudad, ¿verdad? Y son aficionados a ese partido solamente porque quieren que ganen los que están a su lado, ¿verdad? Le están yendo al Atlas, aunque, perdónenme, pero al Atlas le ha ido muy mal durante muchos años, ¿verdad? Pero sabe una cosa, de todos modos hay muchos partidarios del Atlas, porque el Atlas es uno de los partidos de aquí de Guadalajara, ¿verdad? Ahora yo no voy a hablar todo el sermón de fútbol, no, pero yo lo quiero usar como ilustración. Queremos estar del lado de nuestro equipo, del equipo ganador. Qué bueno si este equipo que es de tu ciudad es del equipo ganador, ¿verdad? Si este equipo del Señor Jesucristo, tú sabes que es del equipo ganador, ¿qué tienes que estar haciendo en el otro equipo?
Tienes que estar en el equipo de los vencedores, en el equipo de los victoriosos. Cristo Jesús es victorioso y tú eres más que vencedor en el Señor Jesucristo. Dice claramente ahí en Apocalipsis 12, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, por medio de la palabra del testimonio de ellos, y porque han menospreciado su vida hasta la muerte. Le han vencido, somos más que victoriosos en el Señor Jesucristo. Pero esto no quiere decir que Satanás no ataque. Amén. Tú eres victorioso si tú obtienes la victoria. Tú eres vencedor si sabes cómo obtener la victoria, pero tú vas a ser perdedor, tú vas a estar del lado de los perdedores si tú no conoces las maquinaciones del enemigo. Todos los partidos, todos los equipos, todos tienen sus estrategias, pero tienen una persona que los está dirigiendo, que los está aconsejando, ¿verdad? Tienen un manager en el box, tienen un técnico, ¿verdad? Tienen a alguien que les está aconsejando, les está dando orientación, reglas en cuanto a las estrategias del enemigo, estrategias del equipo contrario. Asimismo, el Señor te da estrategias del enemigo, del que está a tu lado contrario, de tu enemigo. Durante todo el servicio se habló de la victoria, de preparación, pero también se habló del enemigo. El enemigo solamente viene a hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esta es victoria. Victoria es tener vida y vida en abundancia. Amén. ¿Quién tiene vida? ¿Quién tiene vida en abundancia? Pues muchas veces la tienes por fe, pero la tienes. Amén. Fe es la convicción de lo que no se ve. Y no porque la tengas por fe quiere decir que no es real. Es real. Tienes una victoria real. Aún si las circunstancias aparecen lo contrario, tú tienes una victoria real en fe. Tengo victoria en el Señor Jesucristo. Si tú tienes victoria, entonces tienes vida y vida en abundancia. ¿Quién tiene la vida? ¿Quién tiene vida en abundancia? Entonces tú tienes la victoria. Tú estás del lado del Señor Jesucristo. ¿Sabes lo que dijo San Pablo en la segunda carta o segunda epístola a los Corintios en el capítulo 2, versículo 11? Segunda Corintios capítulo 2, verso 11. ¿Lo tienes? Segunda Corintios capítulo 2, verso 11. Amén. Vamos a leerlo en voz alta, por favor. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Sabes de qué está hablando San Pablo aquí en este momento? Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, porque no desconocemos, no ignoramos sus maquinaciones, no ignoramos sus estrategias, no ignoramos sus trampas, no ignoramos sus mentiras, no ignoramos sus trucos, no ignoramos la manera de proceder y la manera de trabajar del enemigo. Esto te da a conocer la importancia tan grande de conocer las estrategias, las maquinaciones del enemigo, cómo trabaja, cómo actúa, cómo piensa, cómo se maneja el enemigo. Tú y yo tenemos que aprender estas estrategias del enemigo. ¿Sabes de qué está hablando San Pablo? En la carta anterior, San Pablo había arrojado a las manos de Satanás a uno que no quería arrepentirse. Y déjame decirte que muchas veces nosotros o los líderes de la iglesia hoy en día, pocas veces arrojan a las manos de Satanás a alguien que está empeñado a seguir en el pecado y que no se quiere arrepentir y sigue siendo parte de la iglesia del Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero déjame decirte que San Pablo se echó a algunos a las manos de Satanás. Dice, yo lo arrojo a las manos de Satanás para salvación de su espíritu y destrucción de su carne. ¿Cómo es eso?
Pues cuando una persona es arrojada a las manos de Satanás, Satanás va a hacer trizas con esa vida hasta que esa persona se harte de esto que está cometiendo y diga, yo me arrepiento y olvido esa vida pasada y yo sigo la vida del Señor Jesucristo. Este era el propósito que tenía San Pablo. ¿Sabes que una de las personas que habían sido arrojadas por San Pablo a Satanás, estaba hablando acerca de ellos? Habían cortado a una persona por su comportamiento, por su actitud, por su negligencia cristiana. La habían cortado de la iglesia. ¿Sabes lo que está hablando el verso anterior? Ve el verso anterior, dice: al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de ¿quién? De Cristo. ¿Sabes una cosa? Sí, hay tiempo en que quizá se pueda cortar a una persona por una razón específica, pero habrá otro tiempo cuando en tu corazón no debes de permitir ninguna amargura, ningún rencor, ningún resentimiento, porque entonces alguien puede tomar ventaja de ti y este alguien se llama el diablo, el enemigo. San Pablo perdonó, San Pablo quitó de su corazón esos malos sentimientos. ¿Sabes por qué? Porque San Pablo conocía las maquinaciones del enemigo. El enemigo actúa, trabaja en la mente y en el corazón de los humanos. El enemigo no puede trabajar en tu espíritu si tú tienes la vida del Señor Jesucristo, pero sí trabaja en tu mente y trabaja en el corazón si tú se lo permites. Por eso la palabra del Señor dice: ni deis lugar al diablo. Amén. Que el sol no se ponga sobre vuestro enojo, ni deis lugar ¿a quién? Al diablo. La gente enojona, tenga cuidado. La gente enojona, tengamos cuidado. ¿Ah? ¿Quién es enojón todavía? Tenga cuidado. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice, ni le dé lugar al diablo. No desconozca las maquinaciones del enemigo, hermano, hermana. No desconozca las maquinaciones del enemigo. Más que nunca el enemigo está trabajando, está actuando, se está moviendo. Pero más que nunca el Espíritu Santo está revelando también a nosotros su palabra, para que nosotros seamos más que vencedores en el Señor Jesucristo. Amén. Yo quiero hablar acerca de 7 ataques satánicos. 7 ataques satánicos en las vidas de los humanos, pero 7 victorias del cristiano en estos 7 ataques satánicos. Amén. ¿Sabes una cosa? Son bien obvios, son bien claros todos estos ataques. Yo creo que donde tú vayas hoy en día, si están dando un mensaje en estos días de parte de Dios, te van a hablar acerca de la batalla espiritual. A cualquier lugar donde tú vayas, te van a hablar acerca del ejército de Dios. Te van a hablar acerca de cómo ser guiado por el Espíritu Santo y cómo ser más que vencedor en el Señor Jesucristo. Y yo creo que todos estos mensajes vienen de Dios. Y es el mensaje que Dios quiere dar a su iglesia para preparar a su iglesia. Amén. 7 ataques satánicos. ¿Sabes cuáles son? Vamos a verlos en la palabra de Dios, cada uno de ellos. Y venciendo estos 7 ataques satánicos también. Número 1, si tú quieres anotar, número 1. Satanás está atacando con depresión. Con la depresión. Si tú estás de acuerdo conmigo, di amén. Solamente si estás de acuerdo, amén. Pero Satanás está usando la depresión. ¿Cuántos cristianos? Yo estoy hablando ataques a cristianos, a cristianas. ¿Cuántos cristianos no te encuentras deprimidos? Es una contradicción, ¿verdad? Es una contradicción decir,
yo tengo vida y vida en abundancia, y estar en una situación de depresión, entonces esta depresión no viene de Dios. ¿De quién viene esa depresión? Viene del enemigo. Quiero hablar un poco más acerca de ello también. Depresión, número 2, opresión. Opresión. ¿Cuántos pueden decir amén? Que este es un ataque del enemigo, la opresión. Número 3, engaño. El engaño. También se habló durante este servicio acerca del engaño. Desde las mentes infantiles, las mentes del adulto, el engaño. Este es el tercer ataque. No desconozcas, no te cierres a esta palabra del Señor que te está hablando de estos ataques de Satanás. Satanás ataca con engaño en estos últimos días, en estos últimos tiempos. ¿O no dijo San Pablo en varias de sus cartas que el Señor enviaría un espíritu de engaño? De engaño. Engañarían aún, si fuera posible, a los escogidos. ¿De qué tiempo está hablando? Del último tiempo. Es uno de los ataques más fuertes hoy en día, el engaño que Satanás está produciendo en las mentes, en los corazones de los hijos de Dios. Número 4, obsesión. La obsesión también es un ataque del enemigo, una obsesión negativa. Estoy hablando de una obsesión negativa. Número 5, temor. Satanás ataca con temor a la gente también, en su mente, en su corazón. ¿En cuál vamos? Ok, número 6, tentación. Más que nunca Satanás está atacando con tentación. Número 7, posesión también. Posesión. Satanás está poseyendo vidas humanas, mentes, corazones. Y tú no tienes que desconocer los ataques, las maquinaciones del enemigo. Amén. ¿Qué es lo que hace un país cuando otro país lo ataca? Este país se pone a llorar y se sienta y estamos derrotados, levantan su bandera blanca, ya estamos derrotados. No, todo país, por más pequeño país en el mundo, se va a defender. Por más pequeño, por más chico que se considere este país, se va a defender. Aunque lo esté atacando un país que se considere como un león o como una bestia grande, poderosa, y aunque este país que es atacado se considere como un ratón, el ratón va a rugir, aunque sea el rugido del ratón, pero el ratón se va a levantar y va a rugir. Esto pasa en lo natural, esto sucede en lo natural. Aunque una potencia ataque a un país que no es considerado una potencia, este país se va a defender y este país se va a levantar. ¿Cuánto más la iglesia del Señor Jesucristo, que está llamada por el Señor a ser más que vencedora? Las huestes del Hades, las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. La iglesia está llamada a ser una iglesia victoriosa, a tener la victoria en el Señor Jesucristo, a tener el ánimo, a derrotar todos aquellos ataques del maligno, todas aquellas mentiras, aquellos engaños. Número 1, ataque número 1. Yo quiero hablar acerca de, gloria a Dios, acerca de vencer la depresión. Amén. Vencer la depresión. Este es el primer ataque del maligno que yo voy a tocar. ¿Qué cosa es la depresión?
¿Alguien me puede explicar? Hoy en día se habla mucho de depresión, ¿verdad? Todo el mundo habla de estrés. Todo el mundo habla. Donde quiera tú oyes hablar acerca del estrés. Todo el mundo está estresado. Las ciudades grandes están estresadas. Tú oyes cantos, estrés todo el día estrés, sí. Dice la hermana, pero mala noche no sé. Hay estrés. ¿Sabes una cosa? Aún en la noche hay estrés y siguen con estrés. Si una persona estuvo estresada todo el día, en la noche puede que tenga depresión en lugar de ánimo. Esto es natural. Los psicólogos, los psiquiatras están atendiendo pues, infinidad de casos de personas deprimidas. Más y más hay depresión. ¿Y tú crees que la depresión es un ataque del maligno? ¿Tú lo crees? ¿Y tú crees que ese ataque no va en contra de la iglesia del Señor Jesucristo? Hoy es el primer día de la semana, ¿verdad? Domingo. ¿Cuántos, sinceramente, fueron atacados con depresión la semana pasada? Levanten las manos los que estuvieron deprimidos la semana pasada. Levanten sus manos. Yo no la voy a levantar para no influenciar. ¿Sabes? Si tú no estás volteando hacia atrás, hay varias personas que han levantado sus manos. Yo fui atacada, dicen, de depresión. ¿Qué es la depresión? ¿Alguien me puede explicar lo que es la depresión? Simplemente tú le puedes decir desánimo. Es desánimo. Lo contrario de ánimo, lo contrario de alegría, lo contrario de gozo, lo contrario de paz, lo contrario del fruto del Espíritu Santo. Esto no viene de Dios. ¿Estás desanimado? Ten por seguro que ese desánimo no viene de Dios. ¿Por qué estás desanimado? Porque las circunstancias a tu alrededor, por lo que te rodea a ti, no es tan positivo o tan bueno como tú lo quisieras. Por eso tú estás deprimido, por eso tú estás desanimado. Recuerda el mandato que el Señor dio a Josué: solamente te mando una cosa, que seas valiente, que tengas ánimo, no temas ni desmayes, porque tú entrarás, tú introducirás al pueblo de Israel a la tierra prometida. ¿Cuántos quieren entrar en la tierra prometida? En la tierra prometida espiritual, amén. En la tierra de victoria, en la tierra de gozo, en la tierra del ejército de Dios, en la tierra de poseer las bendiciones de Dios. ¿Cuántos quieren entrar en esta tierra? Si tú estás desanimado, tú no vas a poner un pie en esa tierra, no vas a disfrutar de esa tierra. Y si tú estás llamado por el Señor como rey y sacerdote de parte de Dios, ¿sabes qué estás llamado a hacer? A dejar pasar a muchos a la tierra prometida. Los sacerdotes, cuando pasaron por la tierra prometida, ellos fueron adelante. Y dice la Escritura que cuando los pies de los sacerdotes tocaban lo mojado del río Jordán, porque el río Jordán no estaba seco, estaba mojado. Así que cuando tocaban las aguas del río Jordán, ¿sabes? Aquellas aguas se partieron las aguas. Pero los sacerdotes tuvieron que estar firmes allí en ese lugar hasta que hubo pasado todo el pueblo de Israel. Eran los sacerdotes los que hicieron abrirse el río Jordán para dar paso a todo el pueblo de Israel a la tierra prometida. Si tú eres rey y sacerdote, tú estás llamado para dar entrada, para dar oportunidad a muchos a que entren a esta tierra que fluye leche y miel, a la tierra en abundancia, a la vida y vida en abundancia.
Si tú no eres parte, ¿alguien lo puede leer en voz bien alta, por favor? Verso 7. ¿Alguien tiene alguna otra traducción? Amén. El Señor no te ha dado un espíritu deprimido. El Señor no te ha dado un espíritu de temor, de cobardía. Cuando tú tienes un espíritu de temor o de cobardía, esto se le llama depresión. La depresión no viene de Dios. Muéstrame una persona deprimida y yo te voy a mostrar una persona que no tiene la victoria en el Señor Jesucristo. Muéstrame una persona desanimada y yo te puedo mostrar una persona que no tiene vida en abundancia como Cristo la ha dado. ¿Cómo tú puedes tomar la victoria cuando estás deprimido? ¿Quién quiere tener una vida victoriosa? ¿Quién quiere tomar la victoria cuando viene la depresión? Porque por más que yo te diga, bueno, la depresión no es buena, la depresión no viene de Dios, pues tú me vas a decir, pues eso ya lo sé, hermano, ya lo sé, pero eso no me quita la depresión. El que yo conozca eso que no viene de Dios y que es un ataque del maligno, esto no me deja de estar deprimido. Estoy deprimida, pero ¿cómo hago? ¿Sabes cómo haces? Por fe. Fe es la convicción de lo que no se ve. Es la certeza de lo que se espera. ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto al que tiene el Señor Jesucristo? El que tiene el Señor Jesucristo tiene la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que tiene la vida la tiene en abundancia. Y la vida del Señor, el fruto del Espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia. Ese sentimiento no viene de Dios. Esa depresión no viene de Dios, viene del maligno. Por lo tanto, tú tienes que sobreponerte a esa depresión y por fe tomar la victoria. Te digo una cosa, cuando estamos deprimidos, transpiramos derrota, ¿verdad? Cuando estás desanimado, se te nota. Cuando tienes la victoria también. Cuando estás animado también se te nota. Pero cuando estás deprimido, cuando estás desanimado, al lugar donde tú vayas, transpiras derrota. Transpiras desánimo, transpiras depresión. Y el Señor quiere que tú tomes la victoria sobre ese ataque del maligno, sobre esa depresión. Recuerdo un amigo mío hace años, él se llamaba, si ya se pasó a mejor vida con el Señor, pero se llama Ricardo Chic. Este hermano Ricardo, recuerdo, la iglesia teníamos una camioneta grande donde íbamos a compartir o íbamos a fraternizar o algo especial, y todo el equipo ministerial pues nos íbamos ahí y nos dirigíamos a diferentes lugares, a misiones, a los orfanatorios, a diferentes lugares. Recuerdo a este hermano Ricardo. Este hermano se caracterizaba porque era un hermano animoso, era un hermano victorioso, era un hermano que animaba, se paraba enfrente de la congregación y la congregación como que sentía que un peso se le quitaba solamente con su pura sonrisa, con su puro ánimo. ¿Cuántos conocen a gente así? Tú la ves y brillan, ¿verdad? Y dices, ay, gloria a Dios, yo quiero lo que este tiene. Recuerdo que en esa ocasión Ricardo no tenía la victoria. Ricardo tenía depresión. Las cosas no le habían salido bien como él quería. Todo le había salido mal. De esos días en que parece que nada te sale bien, ¿verdad? Parece como que naturalmente solamente estás esperando que un perrito te confunda con un poste. Y te confunde. Eso es lo peor, ¿verdad?
Y dice, bueno, ¿qué pasa? Y todas las cosas te salen mal. Y ahí estaba, ¿sabes? Este hermano siempre estaba cantando, siempre estaba animando y a todos sentimos su depresión cuando este hermano fue y se sentó hasta lo más atrás de la camioneta. Y ahí estaba, serio y sin la victoria, deprimido. Había una hermana que, esa hermana Débora, esa nunca dejaba moro con cabeza, ¿verdad? Nunca dejaba enemigo con cabeza. Inmediatamente que veía una situación, iba ahí. Entonces fue con este hermano y contra este hermano, ¿verdad? ¿Qué tienes? Nada. ¿Tienes la victoria? Sí. No tengo la victoria. Pues confiesa que tienes la victoria. Cristo nos hizo vencedores. ¿Cuántos creen en esto? Que Cristo te hizo vencedor. ¿Cuántos creen que tú eres más que vencedor en el Señor Jesucristo? Sí. Tú solamente confiesa lo que la palabra del Señor dice. Tengo la victoria en Cristo, tengo la victoria en Cristo. Y entonces Ricardo decía, no, pues si yo lo digo es mentira, porque no la tengo. Esto pensaba él y entonces pues no vencía esa depresión, no vencía a ese desánimo. Y su carne, claro, abrazaba a este desánimo, porque déjame decirte una cosa, la carne ama lo que Dios no ama. Y la carne ama el desánimo. Si alguien se regocija más de estar desanimado, es tu carne. La carne es rara, ¿verdad? La carne es rara. La carne siempre anda en caminos donde al Señor no le gusta. ¿Cómo es posible que tú te goces de que estés desanimado? Bueno, pues todos los frutos de la carne pertenecen al enemigo, ¿no es cierto? Satanás. Así que Satanás abraza a aquel que está deprimido y a aquel que no tiene la victoria. ¿Sabes? Este hermano comenzó a reflexionar. Recuerdo porque él nos testificó a todos y él dijo, cuando Débora me preguntó esto, dice, yo comencé a pensar y comencé a decir, bueno, un momento, si yo digo esto, no va a ser mentira, porque estoy diciendo solamente lo que dice la palabra de Dios, y la palabra de Dios es verdad, y la palabra de Dios dice que yo soy vencedor y más que vencedor en el Señor Jesucristo, así que si yo confieso esto, yo voy a confesar la verdad. ¿Y saben lo que este hermano comenzó a hacer? ¿Cómo recuerdo este testimonio tan vivo, tan grande? Porque él comenzó a decir, tengo la victoria. Claro, la primera vez como que no sonó así tan fuerte. Tengo la victoria, dice. Pero al ratito dice, tengo la victoria. Ah, sí, tengo la victoria. De verdad, tengo la victoria en el Señor Jesucristo. Por fe, apropiándose de las promesas del Señor, Él se hizo propia la victoria, el ánimo en el Señor Jesucristo. ¿Estás deprimido? No necesitas ir con un psicólogo, ni necesitas ir con un psiquiatra. El mejor psicólogo y el mejor psiquiatra es Dios. Pero tienes que poseer esto por fe. Estás deprimido, toma la victoria en el Señor Jesucristo. Toma lo que es tuyo. Si tú no lo tomas es porque no quieres. Es porque no quieres. Es como este hermano egoísta que reprochaba a su padre. Padre, yo he estado sirviéndote todos los días de mi vida en esta casa y no me han matado ni siquiera un cabrito para mis amigos. Y su papá le dijo, hijo, todo lo que está aquí es tuyo. Si tú no lo tomas es porque no quieres, porque no quieres. Si alguien no toma la victoria por fe, es porque no quiere. ¿Alguien se siente desanimado hoy en día? Yo le enfrento a que tome la victoria y que pruebe que la palabra de Dios es verdad. Dios no puede mentir. Dios no es mentiroso. Dios no se echa para atrás. Lo que Él dice, Él lo ejecuta y Él lo hace. Amén. ¿Sabes una cosa? Si tú no vences la depresión,
Quizá va a seguir al siguiente paso. Este es el siguiente ataque de Satanás. Este es la opresión. Amén. La opresión. Y deja decirte una verdad. La verdad es que los cristianos sí pueden ser también oprimidos por Satanás. Amén. En sus mentes, en sus corazones. Si tú le das oportunidad al enemigo, el enemigo va a tomar esa oportunidad. Y no por el hecho de que tú seas cristiano o te digas cristiano, que tú seas salvo, que tú hayas aceptado al Señor Jesucristo, no por eso tú tienes una protección automática de los ataques del enemigo. El enemigo te va a atacar y el enemigo lo que quiere hacer en tu vida es oprimirte. Ve lo que dice Santiago capítulo 4 versículo 7. Santiago 4, 7. ¿Lo tienes? Someteos pues ¿a quién? A Dios. Resistid al diablo y ¿qué más? Y huirá de vosotros. ¿Cuántos creen en esa palabra? Levanten la mano los que crean en esa palabra. Esta palabra es verdad, hermano, es verdad. Tú vas a ser oprimido si tú no resistes al enemigo. Si tú no le resistes, no creas que el enemigo va a huir. Tú vas a ser derrotado si tú no te sometes a Dios, a la voluntad del Señor. ¿Cuántos consideran que la voluntad de Dios es tener una iglesia victoriosa, vencedora, gozosa, amorosa? ¿Cuántos creen? ¿Cuántos creen que la voluntad de Dios es tener una iglesia derrotada, triste, amargada, compungida? ¿Tú crees que eso sea la voluntad de Dios? Eso no es la voluntad de Dios. Someterte a Dios es que tú actúes de acuerdo a la voluntad de Dios. Y si tú no tienes la victoria, si tú estás derrotado, si tú dejas que la depresión entre a tu vida, que la opresión entre a tu vida, déjame decirte, estás haciendo algo que no es la voluntad del Señor. Y dice la Escritura, ofreceos vosotros mismos, vuestros cuerpos, como sacrificio grato, santo y agradable a Dios. Este es vuestro culto racional. Es razonable que tú tengas la victoria en el Señor Jesucristo. Es irracional que tú abraces tu depresión y abraces lo que no es la voluntad del Señor. Eso no es racional, es irracional. Y aunque nosotros vivimos por fe, nosotros somos personas pensantes, personas razonables. ¿Cuántos son razonables? Es razonable que tú vivas en victoria. Es razonable que tú seas más que vencedor en el Señor Jesucristo. Es una promesa del Señor. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿O crees que tienes el privilegio de no tener la victoria porque tuviste un problema, un conflicto familiar? ¿Crees que por eso tienes la oportunidad y el privilegio de no tener la victoria? No es la voluntad de Dios. No desconozca las maquinaciones del enemigo. Si tú tienes que perdonar, perdona. Si tú tienes que pedir perdón, pide perdón. Pero no des lugar al enemigo. Amén. ¿En cuántas familias, verdad? ¿O cuántos matrimonios cristianos, no solamente en esta iglesia, en cuántas iglesias, no se desquitan sus frustraciones, sus enojos, sus amarguras, se desquitan con el Señor? Y con la iglesia, claro, porque es lo que se ve.
con los líderes o con la propia iglesia. Se enojan en sus casas, se enojan con su esposo, se enojan con la esposa, se enojan con los hijos, pierden la victoria. ¿Y sabes cómo dicen? No voy al servicio. Les va a ir mal a esa iglesia, no voy al servicio. Pues te va a ir mal a ti, te va a ir mal a ti. Nosotros vamos a tener un servicio gozoso, un servicio victorioso, vamos a tener la victoria en el Señor Jesucristo, nos vamos a gozar, vamos a recibir las bendiciones. Y si tú quieres quedar allá en tu casa, todo frustrado, todo enojado, porque no tienes la capacidad espiritual para tomar la victoria en el Señor Jesucristo, entonces quédate allá. Cómprate un par de toallas y llora todo el día. Y cuando las tengas ya bien mojadas, entonces arrepiéntete. Esto no es la voluntad de Dios. No es razonable que un cristiano diga que tiene vida en abundancia cuando no está experimentando el gozo, el amor, el fruto del Espíritu Santo en su vida. ¿Puedes decir amén a esto? ¿Sabes a qué vino el Señor Jesucristo? En Hechos capítulo 10, no lo vamos a leer, pero en Hechos 10, 36 a 38 dice: Cristo vino para sanar a todos los oprimidos por el diablo. ¿Sabes lo que hace el diablo? Oprime, ataca, enjuicia, avergüenza, aplasta, destruye. Esto hace el enemigo, pero Dios no hace eso. Dios viene a darte vida y vida en abundancia. Ve lo que dice Lucas capítulo 6, Lucas 6, 17. Lo tiene. Fíjate lo que dice. Y descendió con ellos y se detuvo, está hablando del Señor Jesucristo, en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. ¿Sabes? Este es el poder del Señor. Este es el poder del Señor. El poder del diablo es para humillarte, para avergonzarte, para aplastarte, para destruirte. Esto no viene de Dios, viene del enemigo. Amén. Me queda un punto solamente para hoy en la mañana. Los demás puntos los voy a decir en la tarde. Amén. Número 3, el tercer ataque del maligno. ¿Cuál es? Es el engaño, hermano. El engaño. El engaño es una de las primeras armas que usa el enemigo. El engaño, la mentira. Se presentó con Eva, con que Dios os ha dicho que no comáis de ninguno de los árboles del huerto. Fíjate que usaba una parte de la verdad, pero había engaño. Y Eva le dijo: no, el Señor solamente nos dijo que del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeríamos. Engaño usó Satanás. Dios no quiere que comáis, porque el día que de él comiereis, se abrirán vuestros ojos y seréis como qué, como dioses. Fíjate, engaño. Yo pienso que ahí engañó a Eva, ¿verdad? En esa área de vanidad de Eva, ¿verdad? Seré como diosa. ¡Wow! Va a ser como una diosa, ¿te imaginas? Ella fue engañada. Y Satanás actúa con engaño, ataca con engaño. ¿Sabes lo que es el engaño? ¿Qué es el engaño? Es algo que se presenta como verdad siendo mentira. Esto es engaño. El enemigo hace que veas una situación como no lo es en realidad.
Y déjame decirte que muchas de las cosas que se ven no son exactamente así. Porque las que no se ven, las espirituales, las que tú las puedes ver en el Espíritu, en la palabra de Dios, estas sí son concretas, verdaderas. Lo que se ve muchas veces es engañoso, es un mundo engañoso. Amén. Y Satanás ¿sabes dónde engaña? Tu mente y el corazón. De todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, guarda tu mente también. Pero la Escritura dice que de todas las cosas guardes, proteges, abrigues tu corazón, porque de él mana la vida. Es de tu corazón que tu corazón se va a sentir con vida, con ánimo, con limpieza, con justicia, de tu corazón. Pero si tu corazón es engañado, tu corazón no va a experimentar la vida. Amén. Deja decirte algo. Por más negra que esté una situación, déjame decirte que Cristo tiene el poder de cambiar esa situación. ¿Cuántos creen en esto? Esto es por fe lo que dice la palabra de Dios. Por más negra, por más oscura, por más difícil, por más horrible que sea una situación, Cristo tiene el poder de cambiarla. Y por eso el cristiano vencedor dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabes que en estos días, especialmente en estos días, es cuando Satanás sabe que tiene poco tiempo y usa sus espíritus de engaño? Esto es lo que dice 2 Tesalonicenses capítulo 11. 2 Tesalonicenses capítulo 11. ¿Lo tiene? Capítulo 2, perdón, porque no tiene capítulo 11. 2 Tesalonicenses capítulo 2. ¿Lo tienes? Versículo 11. Por esto Dios envía un poder engañoso para que crean que... ¿Sabes que la persona que está engañada se la cree? Así, se la cree. Está tan engañada, tan engañado, que se cree esa mentira. ¿Sabes quién está actuando allí? ¿Quién es el padre de toda mentira? ¿Quién está siendo usado para que crea que esa mentira es una verdad? ¿Sabes quién? Satanás. Satanás. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ese engaño sirve para Satanás para alejarte del camino correcto y llevarte a la perdición. Recuerdo un estudio que hace tiempo estaba haciendo y acerca de cómo se producía el engaño. El engaño se produce, ¿sabes cuál es la raíz del engaño? La raíz del engaño es el orgullo. Cuando una persona abre la puerta al orgullo. Está orgullosa por algo, se pone como Satanás. ¿Cuál fue la causa por la cual Satanás cayera? ¿Cuál fue la causa por que Satanás cayó? Dice, se corrompió tu corazón por causa de tu hermosura. Era el sello de la perfección acabado en hermosura. No sé cómo, ni me pregunte cómo entró este engaño en el corazón de Luzbel, pero la Escritura dice que entró. Este es algo que no está conocido en la palabra del Señor, algo que no es revelado. Las cosas reveladas pertenecen a nosotros, las ocultas pertenecen a Dios. Amén. Satanás se corrompió por causa de su hermosura. No sé si se hizo algún espejo
o una serie de espejos ahí en el cielo, pero se corrompió por causa de su hermosura. Qué hermoso soy, sí. ¿Quién como yo? Orgullo, orgullo. ¿Sabes que hay mucho peligro en el cristiano precisamente por el orgullo? Porque no solamente por la hermosura viene el orgullo puede venir por muchas otras cosas. El orgullo puede venir por la inteligencia que esta persona cree tener. Es tan inteligente, se vuelve orgulloso. O por lo que tiene tanto que se vuelve orgulloso. O cree que tiene tanto, se vuelve orgulloso. Es talentosa esa persona. ¿Cuántas personas talentosas tú no conoces que se les sube, se les infla la cabeza, les queda chiquita la corona ya, ¿verdad? Todos orgullosos, talentosos. El mundo del espectáculo, el espectáculo del mundo, ve toda esta gente tan vana, ¿verdad? Sí, todos ellos son los números uno, el número uno. No hay nadie como él. Orgullo. ¿Y sabes cuál es el siguiente paso del orgullo? La rebelión. Se hacen rebeldes. No aceptan un consejo, no aceptan una exhortación, no aceptan nada en sus vidas, ya no aceptan nada porque están rebeldes. ¡Qué peligrosa es la rebeldía! ¿Y sabes cuál es el siguiente paso de la rebeldía? El engaño. ¿Se creen lo que Satanás les dijo? La mentira, el engaño. ¿Y sabes cuál es el último paso del engaño? La perversión. Por eso dice en Romanos capítulo 1, por lo cual habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, sino que se envanecieron, se enorgullecieron en sus propios razonamientos. Y pensando ser sabios se hicieron necios, y por lo cual Dios les abandonó y les dio una mente reprobada. Es la perversión. ¿Y sabes de dónde comenzó? Del orgullo. El orgullo, el engaño es uno de los ataques del maligno más tremendos en esta época. Bíblicamente hablando, proféticamente probada, espíritus de engaño han venido sobre la tierra. Pero yo te digo una cosa, tú estás llamado no para ser engañado, ni estás llamado para ser oprimido, ni estás llamado para estar deprimido, ni para tener pensamientos de obsesión como de suicidio, o de temor, o de tentación, y menos aún ser poseído. Porque si por alguien debe ser poseído, ese es por Dios. Pero como un teólogo decía, el que te salvó sin ti, el que te creó sin ti, sin ti no te puede salvar. Si tú no le dejas al Señor que obre en ti, el Señor no lo va a hacer, va a respetar eso. Pero si tú le abres una puerta al enemigo, si tú le das lugar al enemigo, el enemigo te va a hurtar, te va a matar, te va a destruir, te va a tratar de deprimir, de oprimir, de engañarte, de que tengas pensamientos obsesivos negativos que te destruyan, pensamientos de temor, tentaciones que no resistas, y finalmente ser poseído. Pero tú estás llamado a ser más que vencedor en el Señor Jesucristo. Vamos a ponernos de pie.